Rusia y Ucrania, el Muy buenas noches. DIH y el Me DIH encuentro ante realizando este una cobertura conflicto especial sobre armado la crisis internacional internacional. más importante del siglo XXI, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra que se inició el año 2022 tras la invasión militar rusa al territorio ucraniano. Hoy vamos a tratar de analizar si durante este conflicto se han producido vulneraciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dos cosas muy distintas, las cuales vamos a tratar de explicar y ampliar en detalle. ¿Cuáles son las normas aplicables y qué organismos internacionales podrían intervenir para proteger a las víctimas? Para eso vamos a analizar y ver qué es lo que ocurrió. Desde el inicio de la invasión rusa, diversas organizaciones internacionales, gobiernos y organismos de derechos humanos han denunciado ataques contra zonas residenciales, hospitales, escuelas e infraestructura civil en distintas ciudades de Ucrania. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la ciudad de Bucha, en la ciudad ucraniana de Bucha. Esta ciudad se encuentra ubicada cerca de la ciudad de Kiev. Tras la retirada de las tropas rusas, se han encontrado numerosos civiles fallecidos en las calles y también viviendas destruidas. También se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas de personas y presuntos actos de tortura. Todo esto a raíz del conflicto bélico entre estos dos países. Asimismo, durante el asedio a la ciudad de Mariupol, lo repito, se reportaron ataques contra hospitales, refugios y edificios donde se encontraban civiles que intentaban protegerse de los combates. Estos hechos han generado preocupación internacional debido a que podrían constituir graves violaciones de normas internacionales destinadas a proteger la población civil durante los conflictos armados. Esto se trata de una situación regulada por el derecho internacional de derechos humanos o por el derecho internacional humanitario o por ambos. Vamos a explicar y vamos a analizar en detalle cuál es la situación ante estos organismos internacionales. Este conflicto bélico responde a que son ambos los que entran a cuestionar lo que está pasando en este conflicto bélico. En primer lugar, estamos frente a un conflicto armado internacional, ya que involucra a dos estados soberanos, Rusia y Ucrania. Por esta razón, se aplica el derecho internacional humanitario, especialmente los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales que conlleva este convenio. Sin embargo, los derechos humanos no desaparecen en una guerra, eso hay que aclarar tácitamente, ¿no? No desaparecen en una guerra. Los derechos humanos, como se sabe, son inalienables, son imprescriptibles, son propios de cada persona, y un conflicto bélico no los elimina. El derecho internacional de los derechos humanos continúa vigente y protege los derechos fundamentales de todas las personas, incluso en situaciones de conflicto armado, como es el caso del conflicto bélico, la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, en este caso coexisten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué derechos o normas podrían estar siendo vulnerados en este conflicto bélico? Entre las posibles vulneraciones encontramos, primero, el derecho a la vida, el reconocimiento por diversos tratados internacionales de derechos humanos. Segundo, la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y tercero, la protección especial de la población civil establecida por el derecho internacional humanitario. Cuarto,
el principio de distinción, una de las reglas más importantes del derecho internacional humanitario. Este principio obliga a diferenciar entre combatientes y civiles. Los ataques en un conflicto bélico solo deben dirigirse únicamente contra objetivos militares. Aquellos grupos que están en el conflicto, más no pueden ser afectados terceros que no tengan que ver, no tengan intención en una guerra, ya sea de 2, 3, 4 grupos, no se puede afectar a civiles. Es muy importante destacar este punto cuarto. Vamos a pasar al quinto, que detalla el principio de la proporcionalidad, que prohíbe ataques cuyos daños a la población civil sean excesivos en relación con la ventaja militar esperada. Sexto, vamos a detallar la protección de hospitales. La protección de hospitales. Personal médico, ambulancias y centros de atención sanitaria. Se debe respetar estas instalaciones que están dedicadas a la salud. Si se demostrara que existieron ataques deliberados contra civiles o ejecuciones de personas protegidas, estos hechos podrían incluso constituirse en crímenes de guerra. Sí, crímenes de guerra. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y cuál es la diferencia de esto con el derecho internacional humanitario? Vamos a explicar. Aunque ambos buscan proteger la dignidad humana, existen diferencias importantes. El derecho internacional de los derechos humanos protege a todas las personas en todo momento, tanto en tiempos de paz como en situaciones de guerra. Por ejemplo, protege derechos como la vida, la libertad, la igualdad y la integridad física de una persona. En cambio, el derecho internacional humanitario solamente se aplica durante los conflictos armados, ya sean internacionales o internos de un país. Su objetivo principal no es evitar la guerra, sino limitar sus consecuencias humanitarias y proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Es muy importante ese punto. Ahí se ve la diferencia entre el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Otra diferencia importante es que el derecho internacional humanitario regula específicamente la conducta de los combatientes y establece qué métodos y medios de guerra son permitidos y prohibidos. Podríamos decir que los derechos internacionales de derechos humanos protege a las personas siempre, mientras que el derecho internacional humanitario protege especialmente a las personas durante un conflicto bélico, durante la duración de la guerra. Ahora, ¿qué organismos podrían intervenir? Diversas instituciones nacionales e internacionales pueden intervenir. En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas, especialmente a través del Consejo de Derechos Humanos y de las comisiones internacionales de investigación. En segundo lugar, puede intervenir la Corte Penal Internacional, que tiene competencias para investigar y juzgar presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. En tercer lugar, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este organismo está encargado de supervisar la aplicación del derecho internacional humanitario y brindar asistencia humanitaria a las víctimas. También pueden intervenir organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, esta ONG muy conocida a nivel mundial, que documenta posibles violaciones y contribuyen a la recopilación de pruebas en este tipo de eventos.
También pueden intervenir organismos como Amnistía Internacional, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Y Human Rights. Vamos a concluir este análisis indicando que el conflicto entre Rusia y Ucrania constituye un claro ejemplo de cómo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos pueden aplicarse simultáneamente. Mientras el derecho internacional de derechos humanos protege los fundamentos de las personas en todo momento, perdón, los derechos fundamentales de las personas en todo momento, el derecho internacional humanitario establece las reglas específicas para limitar los efectos de la guerra y proteger a la población civil. Las denuncias sobre los ataques civiles, hospitales y otras infraestructuras protegidas muestran la importancia de estos sistemas jurídicos internacionales y la necesidad de que los organismos competentes investiguen los hechos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas afectadas. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.